Dios los bendiga. Qué bueno volvernos a reunir, ¿no? En familia, como cuerpo de Cristo, hoy domingo. Bueno, uno en medio de la alabanza del Señor lo alienta, el Señor lo consuela, el Señor le habla, ¿cierto? Nos habla. ¿Qué no nos habló el Señor hoy a través de su alabanza? Porque esa alabanza que nosotros le cantamos es a Él. ¿Y qué nos decía en medio de su alabanza? De que esa tumba ya estaba vacía, ¿no? De que Él quiso morir por nosotros voluntariamente y que la tumba estaba vacía, o sea que Él ¿qué? Ha resucitado. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, que Él está vivo, que Él ha resucitado y que Él resucitó, pero no nos dejó solos, ¿cierto? ¿Nos dejó con quién? Con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Ese es nuestro gozo y esa es nuestra alegría. Y ahí vemos el inmenso amor que el Señor tiene con la creación, con el mundo, con sus hijos, ¿no? De que murió en la cruz, pero resucitó. Ese es el gran amor. Y eso es lo que vamos a ver hoy, continuando la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y vamos a ver el amor de Dios. Muchos hemos escuchado en muchas predicaciones o en otras iglesias, ¿cierto? Sobre el amor de Dios, ¿cierto? Que el amor de Dios es inmenso, es grande. Y lo que le cantábamos al Señor, que había muerto por cada uno de nosotros. Pero vamos a mirar entonces bien cómo es ese amor que Dios tiene hacia nosotros y cómo nosotros respondemos a ese amor hacia Él. Pero antes vamos a poner esta enseñanza en las manos de ¿quién? De nuestro Padre. Y que el Espíritu Santo sea el que me guíe y que toque cada uno de sus corazones. Entonces, orémosle, Señor, Padre amado, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas, Señor, por tu inmenso amor, Señor, como tú nos lo repites todos los días, Señor. Que tu amor es puro, que tu amor, Señor, es único, transparente, sincero, Señor. Y que tú quieres que así mismo respondamos, Señor, hacia ti, Señor. Enamorados de ti, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza, Señor. Para que tú, Señor, sea el que me guíe. Para que tu Santo Espíritu, Señor, sea tocando cada uno de sus corazones, Señor, y hablando, Señor. Señor, aún tenemos muchas cosas, Señor, en nuestros corazones que no hemos querido dejar, Señor. O quizás ni siquiera las hemos percibido, Señor. Pero yo quiero que tú, Señor, hable hoy a nuestras vidas, Señor. Para que tú, Señor, nos confrontes con tu palabra, nos consuele, nos traiga ese refrigerio, pero también nos transforme, Señor, confrontándonos con lo que estamos haciendo mal. Señor, guíanos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Entonces continuamos con la primera carta de Juan, vamos en el capítulo 4 y hoy me corresponde desde el versículo 7 al versículo 21. Pero vamos a hablar un poquito sobre el contexto de esta carta. Entonces, estos versículos, esta carta y estos versículos tienen que ver con el tema de cómo nosotros, o sea, es muy importante el amor de Dios, ¿sí? Y ya sabemos ¿cómo fue el amor de Dios? Que dio a su único hijo. Sabemos todo eso, lo hemos leído, lo hemos estudiado y nos lo han predicado. Pero esta carta, Juan nos quiere enseñar de cómo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Juan ya nos había hablado en los versículos anteriores y capítulos anteriores, en primera de Juan 3, 10 y 11, él nos había hablado sobre el amor, ¿cierto? Recordemos versículos anteriores que decían en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice en el 11, porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ya conociendo el amor de Dios, hoy vamos a ver y nos va a enseñar el Señor que ese amor de Dios, ¿cómo lo vamos nosotros a mostrar a nuestros hermanos? Juan lo que quiere es ayudarnos a entender que si tú y yo pertenecemos a Cristo, nosotros tenemos que estar dispuestos a amar. Eso es lo que Juan nos quiere estar diciendo. Esta carta de Juan es
Sí, es de mucha enseñanza, pero las cartas de Juan son más de práctica. Desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta la tercera de Juan, estas cartas son más de práctica, de vivir cada uno de estos versículos o cada una de estas palabras. Recordemos que la palabra es inspirada por Dios, o sea que esto no es de que Juan nos quiso hablar así, no, Juan fue inspirado por Dios para hablar a la iglesia en que él estaba hablando y ahora para hablarnos a nosotros. Entonces, aquí él nos quiere enseñar a entender, ¿sí?, de que pertenecemos a Cristo y cómo estamos dispuestos a amar. Y nos va a hablar de las razones y motivaciones para nosotros hacer precisamente eso, ¿qué? Amar. Desde el inicio, Juan nos va a hablar ahora acerca de cómo nosotros, los que somos redimidos, tenemos que tratarnos como hijos de Dios, hablarnos, relacionarnos. Y digo eso porque en los primeros versículos del capítulo 4, recordemos el domingo pasado, Juan parece extremadamente, ¿qué? Severo, ¿cierto? Y en algunos versículos él hablaba de los anticristos, de que quién es el diablo. Él está separando dos grupos acá dentro de la iglesia. Unos que son de Cristo y otros que no son de Cristo. Entonces, en el capítulo 4, Juan parece extremadamente severo contra otro grupo de personas. Recordamos el domingo pasado, tenemos que recordar que esas otras personas que Juan habría estado debatiendo y contradiciendo eran ¿qué? Falsos maestros, falsos profetas, los gnósticos. Y de quienes él habla abundantemente en esta carta, no son los hermanos y no son llamados, sino ¿cómo les llamaba? Anticristos. Él era muy directo y él les decía, estos son falsos, ¿sí? Y estos estaban con sus falsas doctrinas, estaban tratando de corromper la fe de la iglesia y de destruir el cuerpo de Cristo. Entonces, todos aquellos que él nos viene enseñando en los versículos anteriores, de que todos aquellos que se oponen a la voluntad, a la palabra de Dios, era anticristo. Y él les especificó muy bien cómo eran estas personas. Y Juan fue muy severo con ellos y sin embargo, para con los hermanos que sí andaban con el Señor, Él les quiere dar estas instrucciones. Entonces miren lo que Él separa. Y dice, en Juan 4:7, dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? Wow, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de ¿quién? De Él. En esto consiste ¿qué? El amor. No en que nosotros hayamos amado ¿a quién? A Dios. Nosotros no, sino que ¿quién? Que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Cómo qué? Propiciación, como esa ofrenda por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también ¿qué dice? Debemos amarnos unos a otros. Dejémoslo en este versículo y vamos a desarrollar un poquito esto. Entonces, en estos versículos anteriores está hablando a estas personas, ¿sí?, que estaban desviando la verdad, que estaban desviando lo que era la verdadera fe del Señor. Y aquí les dice, y aquí en este versículo 7 ya me está hablando ahora de que nos amemos unos a otros. Juan acaba de empezar 6 versos advirtiendo los llamados a que no crean a todo espíritu. Recuerden el domingo pasado, sino a probar ¿qué? Los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos, no son pocos, muchos falsos profetas han salido al mundo. Él
Juan nos dijo, dejemos a un lado estos puntos doctrinales donde estamos en desacuerdo y pongamos de acuerdo en aquellas cosas donde concordamos y amemos a aquellos que difieren, o sea, que no están de acuerdo con nosotros. Esto fue así, que estos negaban estas verdades acerca de Jesucristo, los cuales, vuelvo y lo repito, son llamados falsos maestros, que recordemos que él les hablaba de espíritus del anticristo. Y Juan se está refiriendo, es que estas personas a las que Juan está hablando, Juan estaba contradiciendo y debatiendo y no estaban comprometiendo verdades del evangelio. Entonces mire que recordemos que es como un cambio muy brusco, ¿cierto? Habla de los anticristos, habla de que sean probados y aquí nos está hablando de ¿qué? Del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ponían en peligro la fe cristiana, la fe del verdadero evangelio. Y ese grupo, Juan les dice anticristo. Entonces, aquí Juan nos está enseñando a discernir sobre qué, sobre los que verdaderamente son de Cristo y los que no son de Cristo. Yo creo que ya lo entendemos muy bien, ¿cierto? Juan en estas cartas y en esta carta, él enfatiza muy bien los que son de luz y los que son de la oscuridad. Juan enfatiza muy bien los que son en la verdad. Recordemos que decía que nosotros tenemos el Espíritu Santo y el que nos enseña la verdad, pero también está enfatizando ¿quién? Los que dicen la mentira del evangelio. O es blanco o es negro, nada más. Entonces, Juan aquí nos está hablando muy bien sobre eso. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Estas advertencias que encontramos aquí, Dios nos las ha dejado para que no seamos engañados, vuelvo y lo repito, para que no seamos arrastrados por estas personas, porque hay muchos que están en este mundo. La palabra clave de este versículo, de este mensaje, ya desarrollando el versículo 7, es ¿cuál? Amémonos, mire, amémonos. Cuando Juan dice, amados, amémonos, esta palabra enfatiza más que un sentimiento, es una acción. Esta palabra enfatiza algo que yo tengo que hacer con cada uno de ustedes, con las personas de afuera, y que ustedes también tienen que hacerlo. El texto me dice que yo tengo que amar como ¿quién? Como Cristo. ¿Qué se refiere para amar como Dios nos amó? La respuesta está aquí mismo, en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama, escucha, ¿qué dice? Es nacido y conoce de Dios. Mire que yo he leído varias veces estas cartas, pero cuando uno la estudia se enfoca bien en cada palabra. Mire lo que dice, es importante. Dice que el que ama es nacido y conoce a Dios. De manera que Juan me dice que hay dos requisitos importantes en un cristiano para yo amar como Dios amó y no me lo une en uno solo. Mire, yo tengo que nacer de nuevo y tengo que conocer a Dios. En cierta medida, esas dos cosas implican una misma cuando yo nazco de nuevo. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí? Nacemos de nuevo, empezamos aquí un proceso de conocer a nuestro Señor. Tenemos que entender sobre lo que Juan nos está enseñando aquí con el nacer y conocer. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. Entonces, Dios es ¿qué? Es luz, ¿cierto? Él es la luz. Pues nosotros tenemos que ser también ¿qué? Luz. Si Dios es santo, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Si Dios es amor, tenemos que hacer amor. Nosotros tenemos que amar. Este es un mandato de parte de Dios, que amemos. Aquellos que hemos nacido que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de poder amar.
Dios deposita en nosotros ¿a quién? A su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos amar. Sin el Espíritu Santo no se va a poder amar. Por eso dice, si nacemos, ¿sí? Cuando nacemos, cuando conocemos y nacemos, el Espíritu Santo viene a morar de nosotros. Él es la fuente del que nos va a ayudar y nos va a enseñar a amar a otros. El amor que en el versículo dice que el amor es de Dios, es decir, que la fuente de amor no la vamos a encontrar en otra parte, lo que decía William, no se va a encontrar en otro lado, no se va a encontrar en otras personas, no se va a encontrar en cosas materiales. Aquí nos está diciendo que el amor de Dios se va a encontrar ¿en quién? En Dios, no en otra parte. El verdadero amor solamente proviene del Señor. Si alguien es nacido de Dios y conoce a Dios, uno de los frutos más importantes, conocemos los frutos, ¿y cuál es el primer fruto? El amor. Entonces, si hemos nacido y conocemos de Dios, uno de los frutos más importantes en nuestras vidas como cristianos debe ser que nos amemos. En 1 Corintios 13:1, vamos allí por favor. Yo la tengo aquí en una versión diferente y la de Reina Valera. Entonces, 1 Corintios capítulo 13:1 dice, 1 Corintios capítulo 13:1. Entonces, mira lo que dice aquí. Aquí Pablo está hablando de algo muy importante, que es lo que Juan nos está diciendo. Entonces, el versículo 1, no es el que tenga muchos dones. No es el que tú conozcas mucho la Biblia, lo que te hace cristiano, sino el que tú ames. Y aquí en el capítulo 13 del versículo 1 dice, queda muy claro ese versículo 1. Aquí yo lo voy a hablar en palabra de Dios para todos. Versículo 1. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. ¿Cómo es un metal? ¿Ustedes han escuchado un metal que resuena? Y si ese metal que resuena todo el día, es molesto, ¿cierto? Es incómodo. Y si resuena 2 días, ¿cuánto llevamos de cristianos? 10, 5, 15, 20, 30 años. Y si ese metal resuena 15 años, ¿cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Tremendo, ¿no? Dice, si hablo en varios idiomas y soy como un metal, mire cómo Pablo nos está identificando acá. Y yo soy como un metal, pues resuena. O sea que ese resonar es una vida hueca, una vida vacía. Podemos hablar en lenguas, hermanos. Podemos gritar. Vemos en todas las iglesias cómo gritan y cómo hablan, ¿cierto? Pero si no amamos, de nada sirve. Estamos huecos por dentro. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan, lo está diciendo Pablo y no lo está diciendo Dios. Estamos huecos. En el versículo dice, yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. Mire lo que dice. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que dice que puede mover montañas. Mira esa fe tan horrible, ¿cierto? Que dice, Pablo está identificando aquí a un cristiano que tiene una fe que mueve montañas. Tiene un conocimiento, wow, se sabe toda la Biblia y tiene un conocimiento genial. Pero dice, hay un pero, y esos peros tenemos que estar muy pendientes dentro de la palabra. Pero si no tengo amor, ¿qué dice ahí? No soy nada. Si terminamos de pronto el instituto bíblico, si estudiamos toda la teología bíblica, la escatología, todo, y tenemos toda la credencial de pastor, tenemos todo eso, pero si no hay amor, mire lo que nos está diciendo Dios. Pongamos atención,
no sirve, no sirve de nada. Si te sabes toda la Biblia y no tienes amor, nada somos. Si tiene mejor estudio, si se tiene una maestría, si se tiene un doctorado, pero si no tiene amor, nada somos. En el versículo 3 dice, si repartiese todos mis bienes, dice aquí Pablo, todos, aquí no dice, no, yo le voy a dar un poquito, aquí dice, en esta versión dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, mire, mi cuerpo, ¿para hacer qué? Quemado. O sea, yo voy a entregar todo, pero no, Señor, vea, yo voy a sacrificarme por ti, así sea quemado, porque recordemos que en ese tiempo a ellos los quemaban, ¿cierto? Entonces, mire lo que está diciendo acá. Pero si no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, la palabra misma lo está diciendo. Hay muchas motivaciones por las cuales hacemos las cosas, pero la motivación que realmente Dios está viendo en cada uno de nosotros es que el amor. Yo puedo servir, yo puedo conocer, yo puedo profetizar, yo puedo hablar en lengua, yo puedo hacer todo lo que sea, pero Dios está viendo en mi corazón que no hay amor. O sea, que nada de eso me va a servir, porque Dios ve el interior, Él no ve el exterior. Él está viendo mi corazón y ve el interior. Dice, entonces, lo que nos dice el versículo, que se puede repartir todo, pero si no se hace con una motivación correcta, si lo hacemos por ser vistos para que otros nos vean y nos halaguen, pues ya ahí cada uno tiene su recompensa. Entonces, si este versículo, damos lo que tenemos hasta nuestra propia vida, pero si no hay amor y si solamente lo hago para ser vista, ahí está la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ay, Adrianita, estuvo muy bien. Uy, usted sí que le ayuda a los pobres. Ay, mire, Adrianita, usted mire, vea todo como es, ¿sí ve? Pero si no hay amor, no sirve. Pero si lo haces por amor a Dios y por amor a los hermanos, entonces esto sí es correcto delante de Dios. Vemos, volvemos otra vez, vamos otra vez a Primera de Juan 4:8, dice, no tengamos en cuenta Primera de Corintios porque más adelante lo vamos a ver. Dice, el que no ama, ¿qué dice el versículo 8? Y es cortico y muy concreto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Y nos lo ha demostrado o no? Nos lo ha demostrado. El Señor a través de Juan nos deja muy claro del distintivo de todo creyente, que es el amor. Dice aquí, el que no ama no ha conocido a Dios. El amor es un fruto de todos los cristianos. Recordemos lo que hemos hablado anteriormente. Es un fruto de todos los cristianos y es el primer fruto del Espíritu Santo. Debemos de tener todos, eso es lo que debemos de tener todos, ese fruto y todos los demás, ¿no? No hay alguno que sea cristiano que no tenga o que no deba de tener ese fruto que es el amor. Es algo imprescindible en nuestras vidas. Entonces, tú como cristiano o como cristiano, debes amar ¿a quién? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia en conversa, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Si tu esposo o esposa no es cristiana, pues no te puede amar como a ti te gustaría. No puede esperar, o nosotros, o la persona que tenga este esposo o la esposa, no puede esperar que él o ella te ame con el amor de Dios, pues porque no tiene a Dios y no tiene el amor y no conoce el amor de Dios. Bueno, conocí una persona con un corazón, yo creo que todos hemos tenido, sea un amigo o un familiar,
con un corazón duro, ¿cierto? Que a veces le puede pasar lo que le pase y no llora. Había una persona que, o sea, podía, pero era duro. Y uno decía, no, este ni con nada se le puede ablandar. Era como una piedra. Pero Dios quebrantó a esta persona, lo llevó a un quebranto en su corazón y le dio un corazón nuevo. Cambió ese corazón de piedra por un corazón nuevo de carne. Y esa persona conoció de Dios y nació de nuevo. Y ahora puede amar. Esa es una de las evidencias más grandes en la vida de un cristiano. Cuando yo veo cómo era antes y ahora yo lo veo con un amor que desborda. Ese es el amor de Dios. Recordemos a Pablo cómo odiaba a los cristianos, ¿cierto? Y los perseguía. Él odiaba a los que seguían a Jesús. Pero cuando se convirtió, ¿cómo lo vemos? Pues amó a los que, ¿qué? Antes perseguía. Entonces mire lo que era antes. Así fuimos nosotros. Antes teníamos odio, teníamos resentimiento, amargura contra las personas que nos hacían daño, ¿cierto? Pero cuando conocimos a Dios, nacimos de Dios, el Señor empezó, ¿qué? A mostrarnos ese amor de Él y así mismo nosotros estamos mostrando el amor del Señor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios ¿para quiénes? Para con nosotros. ¿Y cuál es la verdadera manifestación del amor de Dios? Aquí Juan dice claramente que esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? En que enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es decir, Dios no solamente dice que es amor, no es que yo soy amor, yo los amo y todo eso, sino que manifiesta su amor. ¿Cómo? Vamos nuevamente a 1 Corintios 13. Y vamos a leer cada característica, no la vamos a desarrollar completamente, pero vamos a ver cada característica del amor de Dios. Entonces, 1 Corintios 13, versículo 4. Perdón. Dice, antes de leer el versículo 4, en sí la palabra amor no tiene una definición, sino que la palabra amor solamente se puede entender. Solamente, o sea, nosotros como hijos de Dios, porque hay definiciones de diferentes amor en griego, ¿no? El eros, el ágape, ¿sí? Pero es difícil de tener una definición certera, pero solamente se puede entender por los frutos que tiene, o por las actitudes o las acciones que el amor es. Definir la palabra amor es difícil, y más en este mundo, ¿cierto? Porque aquí en este mundo el amor es tan ficticio, el mundo en el que enseña el amor es tan hipócrita, el amor es como tan irreal, ¿cierto? Pero definir la palabra amor es difícil, pero sí se puede dar características. Y esto es lo que hizo Pablo en estos versículos. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 13, lo voy a leer en otra versión, lenguaje actual, del 4 al 8 y nos saltamos al 13. Dice, el que ama, en el lenguaje actual dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Lo dice Pablo. Aquí a lo mejor podemos decir, ¿cierto? Nos podemos, y quiero que estos versículos que el Señor nos está hablando hoy nos autoevaluemos, nos examinemos y ahí pidámosle al Espíritu Santo que empiece a redarguir nuestro corazón y que nos muestre si verdaderamente nosotros estamos practicando ese amor de Dios. Y dice aquí, el que ama tiene paciencia a todo y siempre es amable. Quizás muchos
nos está costando hoy, en este momento, tener esa paciencia que el Señor nos está pidiendo. Pero aquí, la palabra, aquí Dios hoy nos está diciendo que el que ama tiene ¿qué? Paciencia. O sea, que si no la hemos desarrollado, empecemos a desarrollar esa paciencia, porque dice, el que ama tiene paciencia, ¿en qué? En algunas cosas, en todo. Y siempre es amable. Amable. Si a mí viene y me dicen algo, con 2 piedras en la mano, ¿qué me está diciendo Dios? Que sea paciente y amable. El que ama no es envidioso. Ahí empecémonos a calificar también, ¿cierto? El que nos está hablando, a mí me está hablando, me viene hablando. El que ama no es envidioso. ¿Cuántos decimos y todos los días, Señor, te amamos, ¿cierto? Te amamos. Pero ¿qué estamos dando nosotros? El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso. No es que yo tengo, bueno, me recuerdo mucho de otras personas, no de esta iglesia, ¿no? De otra iglesia. Y no, yo estoy en el instituto, yo vea, ya voy a terminar, porque ahí van como en categorías, ¿no? Entonces el que empieza solamente como a ver la teología es como el mínimo. Después tiene que ver otras clases, entonces ya le dan otro cartoncito, otra credencial, entonces ya, no, es que ya, ay, no, mira, que ya terminé, ya soy reverendo, ya soy reverenda. ¿Sí? Entonces se sienten muy orgullosos, ¿no? Pero Dios sabe cómo tratarlos con el orgullo. Dice el versículo 5, no es grosero ni egoísta, dice esta versión. ¿Cómo grosero? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo actuamos? Como cuando mi esposo de pronto, sí, porque uno lo ha hecho. Aquí el Señor me está confrontando, nos pide algo y ¿cómo contestamos? Ni paciencia tenemos. Con nuestros hijos, con nuestra familia inconversa. ¡Ah! Ahorita usted ya viene con lo mismo. ¿Qué me está diciendo Dios? No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, lo está diciendo esta versión. No se pasa la vida recordando lo malo. Ay, nosotras como esposas, gracias a Dios el Señor ya me cambió en ese. Ay, porque eso sí. Una cosita y, sí, usted se acuerda hace 15 años lo que usted me hizo y tenía este color de esta camisa y era así y usted me dijo esto, es, nosotros como mujeres tenemos eso. Aquí el Señor nos está diciendo, no recuerden lo malo, porque tenemos el amor de quién? De Dios y vamos a dar de qué? Ese mismo amor. Entonces no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malos que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Quién hizo eso? Jesús, ¿cierto? Y nosotros estamos modelando ¿a quién? A Jesús. Entonces, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Mire el versículo 8 de Corintios. Solo el amor vive para siempre. O sea que nada más vive para siempre en este caso. De mi vida, de mis caracteres. Solo el amor. El amor lo cubre todo. El amor cubre el enojo de esa persona. Cuando esa persona viene enojada y yo le respondo que dice un proverbio, ¿qué es lo que dice? Que no responda con ira, sino con amabilidad, con amor. Esa persona se frena. Entonces, mire lo que dice, solo el amor vive para siempre. Vamos al versículo 13. Hay 3 cosas que son permanentes, mire, 3 cosas que son permanentes. Primero, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. ¿Cuántos creemos? ¿Cierto lo creemos? ¿Tenemos confianza? Sí. ¿Y cuál es el último? El amor. 3 cosas.
Y el último es el amor. De esas tres cosas, la más importante que dice este versículo es el amor. Es el amor. Entonces, en su vida y en mi vida, lo más importante debe de ser ¿qué? El amor. Y esto hace que nos alineemos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Mis hermanos, puede ser que alguien no tenga muchos dones. Puede ser que alguien no tenga mucho estudio de la Biblia, no tenga muchos talentos, pero si ama de la manera que Dios ama, Dios lo ve bien, de una manera correcta. Ya, vamos nuevamente a primera de Juan y nos sigue diciendo, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es decir, que Dios no nada más dijo te amo, sino que te lo demostró, me lo demostró. Mandando ¿qué? A su Hijo a morir por nosotros. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo yo una pecadora, es Cristo quien murió por cada uno de nosotros y por mí. No alcanzamos a dimensionar, sinceramente en nuestra mente no alcanzamos a dimensionar esto muchas veces, pero los que somos padres sabemos que dar un hijo cuesta. Cuando se nos enferma un hijo, ¿qué pasa? Es duro, ¿cierto? Imaginémonos a Dios, es tan grande el amor del Señor que dio lo único que tenía. Y Él demuestra su amor en que siendo yo pecador, Cristo murió por mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios dio a su Hijo para que lo mataran, para que lo sacrificaran. Cuánto amor, ¿cierto? ¿Alguien ha hecho eso por usted? Creo que no. Solo el Señor. Solamente Jesús. Ese es el nivel de amor al que nosotros tenemos que llegar. Y si no hemos llegado a ese nivel que aún nos falta, yo creo que tenemos que reflexionar y tenemos que aspirar a llegar a ese nivel de amor hacia los demás. Tenemos que aspirar a mostrar ese amor a los otros. Así que Jesús murió por mí, sufrió por mí. ¿Qué no hizo Jesús por cada uno de nosotros? Mucho. No lo alcanzamos ni a dimensionar, imagínense. Dice el versículo siguiente, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó ¿qué? A nosotros. Dios tomó la iniciativa, el amor de Dios actuó. Y no es que nosotros lo hayamos buscado, Él lo hizo primero, Él lo hizo. El Señor no mandó a nadie, Dios no mandó a sus ángeles, Dios no mandó a nadie, Dios mandó a su único hijo, Él se despojó, Él dejó, ¿por amor a quién? A otros. Eso es lo que tenemos que aspirar, eso es lo que tenemos nosotros que llegar a ese nivel. Él lo demostró en la cruz pagando por nuestros pecados. No lo merecíamos, no merecíamos ni una gota de sangre de Él, porque éramos pecadores, lo rechazábamos, pero el Señor nos amó. Esa es la clase de amor que nosotros tenemos que demostrar. Es decir, que si nuestra pareja no es creyente, que si nuestros hermanos no son creyentes, si nuestros hijos no son creyentes, nuestros vecinos, pues tenemos que amarlos, debemos amarlos. Así nos hayan hecho daño, debemos amarlos. Si tu hermano no es cristiano, si se burla de ti, ¿cuántos no se han burlado de nosotros? Aquí por lo menos es solamente la burla. Vemos en otros países que es más duro, ¿cierto? ¿Cuántos no se burlan? ¿Cuántos no nos dicen, mire, es que mantienen allá con la Biblia en el brazo, hablando de ladrillos, qué es lo que nos dicen los evangélicos? Pues hay que amarlos. ¿Cuántos inconversos nos llegan y nos dicen cosas que son desagradables? Y más cuando uno dice que es cristiano, ¿cierto? Hay que amarlos, porque el Señor los redimió. El Señor murió por ellos también.
¿Quién éramos nosotros antes? En eso se manifiesta el amor. En eso se manifiesta el amor del Señor. Y si tú eres el primer cristiano en tu familia, tienes la oportunidad de manifestar el amor. Muchas veces no es el llenarlos de palabra. Lo hemos hablado, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros queremos y cuando iniciamos en el Evangelio es que el Señor de tal manera, que el Señor dice acá, no es tanto el llenarles de la palabra, es mostrar a Jesús, es mostrar el amor de Jesús, es ser diferente a los demás. En el siguiente versículo nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros no es comparado con el amor que Dios nos ha tenido. O sea, que si te hacen algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Volverle el golpe? ¿Volverle la mala palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar y amarlos. Si te voltean la cara, ¿qué tenemos que hacer? Darles un abrazo o darles la mano. Bueno, aquí no, en otra iglesia, siempre había una hermana, oiga, pero ella llegaba, yo no sé cómo era que llegaba. Ella no saludaba. ¡Wow! Y uno cómo se le acerca. Y yo escuchaba a la otra hermana, yo ni la saludo. O sea, ¿cómo llega? No, tenemos que mostrar a Jesús. No sabemos qué problema tiene. No sabemos qué situación está viviendo. ¡Vamos! Y si me da una mala cara, hermana, Dios me la bendiga. ¿No es el amor del Señor? Tenemos que amar como Dios ama. Esa es la esencia del cristianismo, el amor a otros. ¿Qué tanto estás amando a los hermanos o a las personas del mundo? No respondan, háganse en esa pregunta. Debemos de negarnos a nosotros mismos y hacer el bien a las demás personas. Pero tristemente, a veces como cristianos, ni nos preocupamos por las demás personas. No, yo tengo mis problemas, no, son muchos. Para yo ocuparme de otros, no. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nos neguemos a nosotros mismos para ayudar al que necesita. Eso hizo Jesús, se despojó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tristemente no lo estamos haciendo porque o andamos muy ocupados o andamos muy resentidos con las personas del mundo, aún con las personas de la iglesia, porque vemos dentro de la iglesia a la hermanita que murmura, vemos a la iglesia, al hermanito que habla mal del otro, pero a ellos no nos queremos juntar. Acerquémonos y tratémoslos de ayudar. No los tratémoslos de ayudar a que conozcan de Dios. Y si no han nacido, mostrémosles a Cristo. Pero amar como Dios ama, dice, vamos a 2 Corintios 12:14, por favor. El amar como Dios ama nos ayuda a actuar como Jesús actuó. Y lo voy a leer aquí. He aquí por tercera vez, está hablando Pablo, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino ¿a quién? A vosotros. O sea, él no buscaba los bienes, no buscaba los intereses de sus hermanos. Él buscaba era que a ellos, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que yo no les voy a quitar nada, yo antes les voy a dar. ¿Sí ve? Y en el versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mire cómo dice Pablo, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos.
En otra versión dice, con gusto, mira lo que dice Pablo en otra versión, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuando yo más los amo, menos ustedes me aman a mí. Qué triste, ¿no? Y mira Pablo, mira lo que dice. Ah, pero si esto pasara aquí, no, qué pena, usted no me ama y yo ni paciencia le tengo, no. Mire lo que dice aquí. El amor de Pablo era el amor de Dios en su servicio y en toda su vida. Lo vemos en todas sus cartas. Pablo sirvió a Dios por amor a Dios. Él conocía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. ¿Y por amor a quién? A las personas. Muchas veces nosotros no vamos a ser correspondidos como queremos que seamos correspondidos. Muchas veces nosotros queremos, si damos ese amor, si damos ese servicio, queremos que ellos también retribuyan lo mismo, pero no lo van a hacer. Entonces, así no lo hagan, así nos den la espalda, así nos señalen, nosotros vamos a brindar ¿qué? Ese amor de Dios por las personas y más por las personas que no creen en Dios. Más por ellas, porque por ellas también el Señor ha muerto. El Señor derramó la sangre por aquellas personas. Entonces, ¿cómo no los vamos a amar? Pablo estaba en una situación en la que él estaba amando a sus discípulos, aunque ellos no lo amaban. Pablo en esta iglesia los maltrataron. Pablo en esta iglesia vemos cómo hablaron mal de él. Pero aún así, él seguía ¿qué? Amándolos. Esa es la clase de amor que debemos de tener. Si hablaron de ti mal y dijeron cosas que no debe de hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a dejar de servir? ¿Nos vamos de la iglesia? ¿Qué tanto se ha perfeccionado el amor de Dios en tu vida o en mi vida? Porque es fácil decir, hermanos, Dios es amor. Es fácil decirle al hermano, Dios es amor, que está llevando una situación aún en pecado. Y no ayudarlo, y no amarlo, no abrazarlo, no orar por él. Es fácil decir Dios es amor y yo amo a Dios, pero ¿lo demostramos? ¿Estamos amando verdaderamente con el amor de Dios? ¿Estamos amando a la gente que no conoce a Dios? ¿O estamos mostrando otra cara? La cara del mundo. Hoy, ¿cómo están las personas de afuera? ¿Cómo están? Airados. ¿Cómo están? Enojados, impacientes, hablando mal. Nosotros somos luz. Nosotros modelamos a Jesús. Y si esta persona viene con una actitud no correcta, nosotros no podemos corresponderle de esa misma actitud, de la actitud como Jesús lo haría. ¿Y cómo lo hace Jesús? Con su amor. Eso es lo que quiere el Señor. En los siguientes versículos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿en quién? En nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios nos va perfeccionando. Y la gente puede ver que realmente existe Dios cuando si tú eres voy a poner, ustedes no sé, pero traje pues, este como más fuerte, ¿no? Entonces la gente puede ver a Dios realmente de que sí existe cuando un matón o un peleonero, sea de la cuadra, o sea de cualquier que conozcamos, y ahora se convierte y es un pan de Dios. Ahí podemos ver a Dios. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Tengámoslo bien en cuenta. ¿Qué nos está diciendo? Vimos a esta persona que mató,
Vimos a esta persona que era una peleonera, pero cuando se convierte al Señor, nace y conoce a Dios y es un pan de Dios, vemos muchos pandilleros que se han convertido a Cristo. Totalmente diferente a lo que era antes, ¿no? La gente va a ver el cambio y van a decir, sí, realmente existe Dios. Aquí Pablo les está enseñando, no hemos visto jamás a Dios. No lo hemos visto. En Romanos dice que en la creación y todo eso, pero nadie ha visto jamás a Dios. Pero cuando tu vida modela a Cristo, ve a Jesús, ve a Dios realmente. Muchas veces decimos a las personas que son así como muy alteradas, esta persona no la cambia, es nadie. La llevaron quizás a un centro de rehabilitación. Hemos conocido personas, ¿no? Drogadictas, llevadas en las calles. He conocido una persona que llevaba a estas personas cristianas a estas fundaciones de rehabilitación de drogadictos y ella se encargaba de estos jóvenes porque el hijo, ¿se acuerdan de Viviana? Ella tenía eso, o sea, el Señor la ponía en eso y ella cogía a estas personas y las llevaba a esa fundación, ¿sí? Y uno puede decir, no, esta persona no va a cambiar. Pueden llevarlos a alcohólicos anónimos, una persona que toma mucho. Los pueden llevar a la cárcel si son pandilleros o lo que sea, 10 años. Pero nada lo cambia. Pero cuando conoce a Dios, vemos algo, ¿cierto? Solamente Dios lo puede cambiar. Dice, si nosotros dejamos que el amor de Dios esté en nuestras vidas, hace que actuemos de una forma correcta. Una persona que está llena, mire, una persona que está llena del amor de Dios, actúa de una forma correcta, aunque no sepa toda la Biblia. Pero si tiene el amor de Dios, va a actuar bien hacia los demás. Va a actuar conforme a la palabra. Dice Gálatas 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra o en un solo mandamiento se resume. Mira lo que dice acá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otra versión dice, pero si se siguen mordiéndose y devorándose, ¿los cristianos hacen eso? ¿O eran solamente los gálatas? Juan toca temas muy difíciles que no todos los vivimos el 100%. Ya quisiéramos vivir completamente todo esto, ¿cierto? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a enseñar a amar al Señor. Dice el siguiente versículo de Juan, en todo conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de quién? De su Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo tenemos esa intimidad con el Señor. Y Él mismo nos va a enseñar a qué? Que permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para dar esos frutos de amor hacia otras personas. Hay personas y cristianos que dicen que están llenos del Espíritu Santo. Y los vemos, podemos verlos. ¡Wow! ¡Qué persona está llena del Espíritu Santo! Pero no ama, no vive la palabra, no actúa de acuerdo a lo que dice ser y tener. Sigue el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. ¿Por qué dice esta frase Juan? Porque habían muchos en ese tiempo que decían tener una revelación de Dios, pero Juan dice, nosotros vimos, Juan estuvo
con Jesús y testifica, yo lo toqué, yo comí, yo dormí, yo anduve con él y yo lo escuché. Él está testificando y les está diciendo, mire, estos falsos maestros no estuvieron con él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es para afirmarlo, lo primero en los versículos 4. Del capítulo 4, los primeros versículos. Si alguien declara algo diferente, pues simplemente no era de Dios. Recordemos lo que viene diciendo anteriormente. Juan declara una y otra vez acerca de creer y no creer a cualquiera persona. Por eso les dice, el que confiesa, el que testifica. Cualquiera que diga que es hermano, ese realmente, si lo vemos con el fruto del amor. Es muy importante. Del versículo en adelante, del 17, dice, ¿qué relación tiene entre la... del 17, perdón, sí, del 17, dice, ¿qué relación tiene entre el amor y el juicio final en el versículo? ¿Por qué nos dice eso? Porque dice, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros, ¿en qué? En este mundo. Y aquí nos está dando a conocer que como hemos conocido a Dios, Dios tiene para nosotros, y como Dios es amor y nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, en esto conocemos en que Juan, en este amor que hemos conocido, en este amor que nosotros hemos experimentado, en el que hemos creído, en esto ahora se perfecciona en nosotros hasta el punto de que llegamos al día del juicio, yo puedo acercarme a Dios con confianza y con seguridad. Pero Juan me habla también en que Dios es amor y Dios permanece en mí y yo en Él, de manera que es la permanencia de Dios en mí que me va brindando su amor incondicional y experimentar ese amor hasta el punto que yo he creído. Y he creído que ya no voy a tener temor cuando me presente delante de Dios en ese juicio. Ya no voy a tener temor. Eso es lo que les está diciendo Juan a ellos. Con Dios con nosotros en medio, no tenemos razón para temer aquel día porque hemos sido librados del castigo. Y ese amor que va permaneciendo en mí me va perfeccionando a amar a los demás. Y esa confianza que produce en mí cuando yo descubro que Dios está por mí y lo creo y no en contra de mí, esta confianza me va capacitando cada vez más para amar a mi hermano de una mejor manera, como Dios quiere que lo ama. En un verdadero creyente mora la presencia de Dios y esa presencia de Dios se supone que sí es real. Debe ir perfeccionando a cada uno de nosotros y esa perfección vamos mostrando ese amor al hermano que es como la piedrita de zapato en nosotros. Porque aún en nuestra naturaleza, aún pecamos y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo para que cada día empecemos a ¿qué? A madurar, a crecer y que ese amor se vaya perfeccionando y que yo pueda estar confiado cuando esté al frente del juez en el día final del juicio. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Que yo he podido experimentar el amor de Dios hacia otros, así me hagan daño, así me digan lo que me digan. El Espíritu Santo es la fuente y me va a ayudar a apaciguar ese enojo, a tener ese dominio propio y mostrar ese amor. Y nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué está diciendo? Que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira algo tan importante.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esa es la prueba de amor, porque no es verdad que ama a Dios cuando aborrecemos, tenemos resentimiento contra los hermanos. Lo que Juan está diciendo aquí no es nuevo, Jesús ya lo había enseñado. Simplemente Juan aquí lo está recordando. Y dice en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios. Esto lo conocemos, ¿no? Y nos lo sabemos de memoria. Con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Con toda tu mente. Pero esto no queda ahí. Dice versículo 38 del Mateo 22. Y en este es el ¿qué? El grande y primer mandamiento. Mire lo que dijo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo amamos? Con todo esto, ¿cierto? ¡Wow! Pero en el siguiente dice Jesús, y este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Amarás a quién? ¿Y quién es tu prójimo? El más cercano. El que quizás te está diciendo cosas. El que quizás, es el que Señor, me está moldeando con esta persona. No se puede cumplir un mandamiento sin el otro. No puede cumplir el segundo sin haber cumplido el primero que te capacita para el segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Perdón. Jesús es el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo para amar, porque Él nos amó primero, no nosotros. Pablo también es un ejemplo de amor. Si no hay amor, es como si nuestra vida resonara como un metal. Recordemos el amor de Jesús cuando viene a Jerusalén montado en un asno. Todos lo hemos leído, ¿cierto? Y hemos visto las películas. Y en la película Los Elegidos, cómo entra Jesús, ¿cierto? En el asno. Y ve a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que le ha rechazado, que no le recibió, que le ha blasfemado, que lo rechazó, que lo maltrató. Y cuando la ve, ¿qué fue lo primero que hizo? Lloró. Cuando la ve, él llora de dolor por su pecado y las consecuencias que le vendrían. Ese es el amor de Dios. Cuando nosotros veamos personas inconversas, fuera, en pecado, hermanos dentro de la iglesia en pecado, no miremos tanto su pecado, no miremos tanto cómo cayó, mirémonos como Jesús miró a Jerusalén y como Jesús nos miró a nosotros, con un amor que desbordó su vida y su sangre. Eso es lo que el Señor quiere que veamos a la gente. El Señor murió por cada una de estas personas del mundo y murió por nosotros. Nosotros estábamos en el mundo y Él murió por nosotros. Asimismo por estas personas. No las veamos por lo que cayeron. Veámoslos como el Señor miró a su pueblo y también nos mira a nosotros. Ese es el amor de Dios. Nosotros no somos así. Nosotros lamentablemente nos gusta disfrutar del que cae. Lamentablemente nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nos halaga ver al que está sufriendo. Nos halaga disfrutar ver el hermano que cae en pecado. Nos halaga disfrutar ver al mendigo que está pidiendo.
nos satisface, porque es nuestra naturaleza pecadora. No lo decimos, pero lo sentimos. Pasando las consecuencias, ¿no? Ahí está. Nosotros no somos como Jonás, que el Señor le dijo, te voy a enviar a Nínive para que le prediques a los ninivitas. ¿Qué hizo Jonás? ¿Por qué Jonás odiaba a los de Nínive? ¿Por qué? Ellos tenían un pasado donde ese pueblo los hizo sufrir, quizás a toda su familia. Él tenía algo contra ellos, pero Dios le dio un mandato. ¿Pero cuál fue la reacción de Jonás? No, manda otro. Bueno, lo estoy aquí. Esa gente son unos crueles, ellos no tienen perdón. Yo no voy, pero Señor, usted es tan bueno, usted tiene tanto amor, que seguro que usted los va a perdonar. ¿Y cómo fue? De mala gana. ¿Qué decía? Esa gente no merece perdón. Pero el Señor quizá le decía a Jonás, y hoy nos dice a nosotros, Jonás, pero tú sí mereces perdón. Tú que me has rechazado sí mereces perdón. Claro, yo soy judío, Señor. Nosotros no pensamos así como ellos. Yo no vivo como ellos. No, ellos no. Porque nuestro corazón ha sido cambiado. Nosotros no somos como Jonás. Porque el Señor está perfeccionando nuestro corazón. Y nuestro corazón está siendo cambiado por el amor transformador de Dios para con el pecador, para con el inconverso y también para con los hermanos que han caído, para con los hermanos que están débiles en la fe. Y ese amor transformador en nuestras vidas cumple el propósito de ¿qué? De glorificar a Dios, de mostrar a Dios. Aquí Pablo dice, no es que Dios no lo hemos visto, ¿cómo lo vamos a mostrar? Con nuestra vida hacia el inconverso, hacia el más malo. El propósito de la gloria de Dios es para ser visitada sobre la gente del mundo, no para aquí. Aquí nosotros estamos encerrados, sí, para nosotros, pero también para los de afuera. ¿Cómo van a conocer el amor de Dios si nosotros les estamos mostrando lo contrario? Él puede ser visto en sus vidas transformadas por su amor, por su gracia, su perdón y su misericordia. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Juan al mostrarnos esta carta. Ya llevamos 4 capítulos y nos queda el último en primera de carta, de la primera de carta, el capítulo 5, iniciamos las otras. Tenemos que vivir lo que ya está aquí escrito. Hemos estudiado, nos han enseñado los otros versículos anteriores. ¿Qué hemos vivido? ¿Hemos vuelto a leer desde el primer capítulo los versículos o nuestro afán no nos deja? Nuestros quehaceres no nos dejan. Si hemos visto que nuestra vida sí se está transformando, simplemente se estancó. Si estamos mostrando el amor de Jesús. Hoy lo cantamos y nos alegramos de ese amor tan grande, ¿cierto? Pero el verdadero amor es el que sale de mi interior para los demás. Ese es el amor de Dios, el que vive en mí para el otro. Ese es el amor. No respondamos como éramos antes. El Señor ya nos sacó de allá. Sí, quizás aún nos faltan muchas áreas, pero hoy es el momento en que nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. ¿Cómo vamos a mostrar a Jesús? Si andamos, aquí le decimos como fosforito, ¿no? Que con cualquier cosa nos prendemos. Vamos a ver, yo he escuchado personas que nos dicen, yo a esa iglesia no voy. Qué triste, ¿cierto? Yo a esa iglesia no voy, porque esos líderes y esos pastores son falsos. Yo a esa iglesia no voy, porque ahí no hay misericordia, porque ahí no hay amor.
¿Cómo vamos a hablarle a la gente inconversa si estamos consumidos en nuestro odio y resentimiento hacia los demás? No podemos. Tenemos que cambiar, hermanos. Perdón. Tenemos que cambiar y mostrar el amor de Cristo. ¿Cuánto sentimos gozo? Ese es el gozo. Tenemos que llevar ese gozo y a Jesús en estos corazones perdidos. Jesús ya viene pronto. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, el que me encontré en la calle. Dios es amor en mi vida hacia los demás. Ese es el amor de Dios. No todo para mí, para los demás. Amén.